Iniciamos con nuestros procesos académicos, proyecto de lectura crítica. Iniciamos, como siempre, jóvenes, con la bendición del Todopoderoso, y que sea Él que nos siga dando paso para seguir avanzando en todos estos procesos. Se lo pedimos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de esta oración, mis muchachos, en este mes vamos a iniciar con la reflexión con un valor importantísimo. Y en esta ocasión, el valor de la honestidad. Ser honesto, jóvenes estudiantes, es ser real, es ser genuino, auténtico, objetivo. La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás. Mire qué interesante. Lo que indica, jóvenes, que es de mucha importancia en el ser humano ser honesto. Te abre paso, te abre camino y por consiguiente mucho aprecio por las demás personas, por ser una persona de bien. Los invito entonces a ser prácticos, porque es más importante el actuar que el decir. Los invito a eso mismo. Con esta introducción de esta reflexión interesante, iniciamos la temática. Vamos a trabajar con una tipología importante del texto instructivo, datos del autor de una actividad de comprensión lectora. Iniciamos entonces con los datos del autor. En este caso es una revista, Diario La Tercera, revista. Y esta revista, que se llama La Tercera, es un periódico chileno de circulación diaria. En la actualidad es uno de los periódicos de mayor circulación con ese estudiante en Chile y mantiene una dura competencia con el Mercurio de mayor tradición. La Tercera forma parte del grupo Copesa, liderado por el empresario Álvaro Sayek y de periódicos asociados latinoamericanos, al que pertenecen otras importantes casas editoriales de Latinoamérica. Lo indica entonces que es de mucha importancia esta revista. Los textos instructivos, que es un texto de mucha importancia para guiar cualquier proceso, tienen como propósito fundamental dirigir las acciones del lector. Muestran paso a paso a seguir materiales, como lo dice su propio nombre. Instruyen en alguna actividad. Generalmente, jóvenes estudiantes se aplican para resolver problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, cómo utilizar un televisor, cómo armar un juguete, cómo cocinar algún alimento, cómo instalar una computadora, cómo pintar un cuarto, etc. El texto instructivo suele describir la lista de elementos necesarios para realizar la tarea correspondiente y, por supuesto, jóvenes, los pasos a seguir en el procedimiento. Un ejemplo muy común son las recetas de cocina. Cómo usar un determinado producto, una lámpara, por ejemplo. Las guías de tejido, de vestimenta, con determinadas técnicas, los manuales de construcción de muebles, de piezas, etc. Los textos instructivos, en cuanto a la funcionalidad, tienen como, igual que la expresión, función orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa, para realizar algunas características que guían sobre cómo accionar algún aparato o sistema, como por ejemplo los manuales de uso de materiales tecnológicos, crear un artefacto, preparar. Estas son las funciones específicas de este texto de carácter instructivo. En cuanto a la estructura, cada vez que usted escuche estructura, joven estudiante, está escuchando la parte interna que conforma un todo.
y el texto tiene su parte. Entonces, en cuanto a esta estructura de este texto instructivo, tenemos título del texto, breve introducción a la actividad a realizar, materiales o ingredientes a usar, procedimiento o preparación en caso de una receta. Indica la forma de realizar alguna actividad de manera clara y específica. Están las imágenes, que es opcional, pero no menos importante. Es recomendable agregar una para mejorar la experiencia del lector, aunque muchas veces prefieren no utilizarlo. Tipos de textos instructivos. Encontramos textos instructivos textual, los textos instructivos gráficos y los textos instructivos audiovisuales. En cuanto a los textos instructivos textual, tienen como objetivo dirigir y ayudar al lector en la resolución de un problema de la vida cotidiana, guiándolo con una serie de pasos detallados, claros y precisos. En estos textos se suelen enumerar los materiales necesarios para realizar dicha actividad y tareas, por supuesto, los pasos a seguir en el procedimiento y tener en cuenta cómo se debe redactar dicha instrucción. Es en cuanto al texto instructivo textual. El texto instructivo gráfico, estos son textos instructivos que se basan primordialmente en la utilización de recursos ilustrativos para mostrar los procedimientos necesarios. Las palabras pueden ser redundantes, ya que el simple gráfico se hace de una manera lo suficientemente entendible como para no tener que utilizar nada más. Por eso la importancia de los gráficos en este tipo de texto. Y tenemos los textos instructivos audiovisuales, que son aquellos que hacen uso de la tecnología. Estos se escriben digitalmente en algún tipo de aplicación en el que puedan ser difundidos visualmente, normalmente en diapositivas o en algún video secuencial. También hacen uso la voz para expresar con más detalle lo ya escrito. Entonces ahí tenemos la importancia que tienen los textos instructivos audiovisuales. Teniendo en cuenta toda esta actividad que acabamos de profundizar en el concepto, la estructura, funciones y su clase, vamos a realizar entonces la guía de aprendizaje número 9. En esta guía, en la actividad de indicador del saber, usted ahí va, después de haber leído toda la guía integradora de aprendizaje, la información sobre los textos instructivos, va a escribir en 5 renglones su opinión acerca de la importancia de identificar las fases de un proceso y comprender, seguir e impactar las instrucciones y las consecuencias que esto tiene en la vida de una persona. Ese es el primer punto. Como actividad del hacer, hay una receta titulada Emparedado especial, los ingredientes, y va a completar cada oración con unas palabras específicas como son luego de, inmediatamente, al día siguiente, antes de, enseguida, después de, posteriormente, luego, previamente, y debajo va a encontrar unas expresiones donde debe colocar la palabra adecuada. Es en cuanto a la actividad del hacer. Y en la actividad de producción textual, de comprensión lectora, va a encontrar un texto, por supuestamente instructivo, pregunta de selección múltiple con única respuesta, donde usted va a escoger una pregunta y la va a justificar la razón por la cual esa es la opción correcta.
Y en la actividad de indicador del ser, va a observar una imagen interesante y de acuerdo a ella va a escribir en 5 líneas qué mensaje te dejó, teniendo en cuenta una conducta honesta. Mira qué interesante. Finalmente, la evaluación de la rúbrica, la evaluación de desempeño con los aspectos a evaluar. Recordamos los aspectos a evaluar: presentación del trabajo, interacción del estudiante con el docente, desarrollo del indicador del saber, desarrollo del indicador del hacer y desarrollo del indicador del ser. Esos son todos los aspectos a evaluar. Y los desempeños van en ese orden: desempeño bajo, básico, alto y superior. Por supuestamente, el desempeño bajo cuando presentan dificultades. Si es en cuanto a la presentación del trabajo, tiene que ver con esa dificultad en la elaboración del trabajo escrito, bien organizado y con buena ortografía. Y en esa escala va subiendo. Y si es en la interacción del docente, es con la poca participación en los cultos sincrónicos, un desempeño bajo, y en ese orden van más desempeño. Ya el indicador del saber, que puntualiza en la parte del conocimiento, en el desempeño bajo sería si se le dificulta identificar los elementos para la realización de un texto instructivo. Y así hasta llegar al superior, que significa que identifica el concepto y los elementos para la realización de un texto instructivo. El indicador del hacer, el desempeño bajo, muy poco propone ideas centrales para elaborar un texto instructivo. En ese orden de ideas va el desempeño básico, alto y superior. En el superior conoce la estructura y elabora un texto instructivo. Y en el desarrollo del indicador del ser, en cuanto al aspecto a evaluar, en el desempeño bajo, muy poco ofrece argumentos respetuosos para sustentar una idea. Y en ese orden, al llegar al superior, en el superior siempre ofrece argumentos respetuosos y pertinentes para sustentar sus ideas ante sus docentes y compañeros.